Tribunal Electoral del Poder Judicial acepta agregar a la boleta electoral de los presidenciables a Jaime Rodríguez el Bronco. Llega David Bowie al Fotomuseo Cuatro Caminos. La frase fix Facebook rodea el Capitolio de Washington antes de la declaración de Mark Zuckerberg. Arqueólogos descubren ofrenda de un lobo de hace más de 5 siglos. El Barcelona queda fuera de la UEFA Champions League ante la Roma en un partido de alarido. Bienvenidos, buenas noches a su noticiero Enfoque Información. Estamos transmitiendo desde el Estado de México. Me acompaña Alison. Un placer, Alison. ¿Cómo estás? Hola, Diego. Buenas noches, me encuentro muy bien. Perfecto, pues comencemos con las noticias. Comencemos con las noticias nacionales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por 4 votos a favor y 3 en contra, ordenó al INE incluir en la boleta a Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, por la violación a su derecho de audiencia al negarle revisar la totalidad de sus apoyos inválidos y sin darle la oportunidad de preparar argumentos y pruebas para defender sus firmas. El Bronco agregó que se encontraba muy agradecido al Tribunal Electoral por la decisión errónea del INE. Manifestó en Twitter que a los mexicanos no les interesan las mismas palabras de siempre y aseguró que el próximo debate se pondrá interesante. Andrés Manuel López Obrador dijo que la decisión por parte del Tribunal Electoral era una mancha para la contienda electoral. Margarita Zavala mostró su inconformidad en el Tribunal Electoral que le permitiera al regiomontano ser partícipe de las próximas elecciones a la presidencia de México. Señaló que en la contienda ahora se enfrentarán a 3 candidatos de los partidos políticos, un candidato del tribunal y una candidata de los ciudadanos. Por su parte, el candidato de la coalición Todos por México, MIT, dijo en Morelos que respeta la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno a la inclusión de El Bronco a la contienda electoral del 1 de julio por la presidencia de México. Por su parte, Ricardo Anaya indicó que el asunto le sorprendió. Dijo que se trataba de una resolución del máximo tribunal, que era inacatable y por lo tanto señaló que todos debían respetar lo que habían resuelto el tribunal. Hablando de los candidatos, los integrantes de la Cámara Americana del Comercio del candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, llamó a los representantes de las empresas asentadas en México a revisar su gestión como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Señaló que mantuvo una buena relación con inversionistas nacionales y extranjeros. Más tarde, en respuesta a una pregunta, mandó un mensaje al expresidente Carlos Salinas y al resto de los exmandatarios, a quienes aseguró que no tendrán que autoexiliarse. Recalcó también que será respetuoso de la legalidad, por lo que hizo énfasis en priorizar en el Estado de Derecho. El cambio en el país, dijo, será para bien de todos y desde luego para el bien del sector empresarial. Indicó también que no estaban en contra de los empresarios y comerciantes, sino en contra de la corrupción y riqueza mal habida. Además, se le preguntó que qué iba a hacer si vendía el avión presidencial, y esto nos respondió. Dime una cosa, Andrés Manuel, ¿tú volarías entonces al vender ese avión si llegas a la presidencia en aerolíneas comerciales? Sí. ¿Te pasarías 3, 4 horas esperando a que salga tu avión? No, es que no es el problema. No, es que así es. No. A ver, ¿cómo entonces? Pues yo viajo de esa manera. Sí, pero estás en campaña, no es lo mismo. Imagínate que vas a Nueva York, a la Organización de las Naciones Unidas, y no llegas porque el avión se retrasó 3 horas, o 4. Pues no llegué. Y a veces 5. No llegué. No, Andrés Manuel. Por otra parte, el titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, se reunió ayer con el obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, en la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano, a una comida a puerta cerrada que duró aproximadamente 2 horas. También asistieron el presidente del organismo episcopal, el cardenal Francisco Robles Ortega, el secretario general, Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, el arzobispo de Morelia, Monseñor Carlos Garfias, y la subsecretaria de Población y Migración y Asuntos Religiosos de Gobernación, Patricia Martínez Kranz.
Este encuentro se dio en el contexto de las declaraciones que hizo el obispo Rangel Mendoza, quien reveló que se reunió con un alto campo del narcotráfico a finales de marzo, con quien habló sobre las elecciones y le prometieron que evitarían asesinar a más candidatos, así como respetar al aspirante que elija la gente. Sin embargo, le pusieron dos condiciones: que los candidatos no compren el voto y que no cumplan lo que prometen. La semana pasada, Navarrete Prida dijo que se reuniría con la SEM para conocer los pormenores en los que se dio el encuentro del obispo Salvador Rangel con integrantes del narcotráfico. Así como se escucha. En otras noticias, quisiera preguntarle a su televidente: ¿ha ido al Museo de Antropología? ¿Sabe lo importante de la conservación de las piezas que se exponen? Aquí tenemos información muy importante, un tanto cultural, que puede interesarle. Una parte importante de uno de los más grandes tesoros de la historia de México está resguardado aquí en el Museo Nacional de Antropología. El acervo consta de 120,000 piezas arqueológicas y etnográficas de las diferentes culturas mexicanas. Por eso UNAM y equipo conformado por curadores, restauradores, arqueólogos, museógrafos y fotógrafos, entre muchos otros, están buscando preservar todo este patrimonio no solo en el museo, sino también en un archivo digital de imágenes que puedan guardar para siempre cada detalle de las piezas. Estas fotografías se utilizan en los dictámenes de conservación, que les llamamos aquí. Si el objeto es estable, podemos sacar hasta una gama de 12 a 24 fotografías para poder tener una vista de 360 grados, ¿no? Y esto creo que es muy importante porque finalmente el proyecto lo que busca es conservar las colecciones. Las fotografías que se sacan requieren un proceso cuidadoso y detallado. Lo más importante es no dañar las piezas porque la mayoría de ellas son únicas. Por eso, un especialista es el único que se encarga de sacarla de su lugar de exhibición para colocarlas en el set donde se lleva a cabo el registro de imagen. Todo se realiza bajo la supervisión de otros expertos, que determinan qué tanto puede manipularse cada objeto. Así nosotros ahorita tenemos la garantía de ofrecer ya una fotografía de buena resolución, buena calidad, al público que necesita este material, y ya no tenemos que exponer las colecciones, ¿no?, a cualquier tipo de riesgo. Sería como documentar también la historia del museo y de sus piezas, de dónde salieron, cómo vinieron a parar aquí. El museo siempre se ha apoyado en la fotografía, entonces ver ese salto como de lo analógico a lo digital también es muy interesante. Durante los 4 años que lleva este proyecto, se han fotografiado 8,000 piezas, principalmente arqueológicas. Las imágenes hoy están almacenadas en una base de datos de los archivos de este, que es uno de los museos más importantes de México y del continente americano. Informó Beatriz Fernández para Enfoque Informativo. Esto por dos.
Muy interesante la información del Museo de Antropología. Ahora iremos a noticias internacionales. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves a periodistas que quiere de 2.000 a 4.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera de México con Estados Unidos. Señaló que probablemente mantendrá a los efectivos de la Guardia Nacional apostados en la frontera de 3.200 kilómetros con México hasta que se complete la construcción del muro que prometió para detener la inmigración ilegal. Trump no ha conseguido los fondos suficientes para construir la totalidad del muro. Tanto el gobierno mexicano como el Congreso de Estados Unidos se han negado a pagar la obra. El presidente republicano promulgó en marzo la Ley de Gastos Federal del Congreso que condenó a 1.600 millones de dólares para pagar por 6 meses de trabajo en el muro. El mandatario había pedido 25.000 millones de dólares. Al ser consultado sobre cuántos efectivos de la Guardia Nacional querían la frontera, dijo, entre 2.000 y 4.000. El republicano destacó que el gobierno está estudiando el costo del despliegue y agregó que ya tiene una idea bastante aproximada. Depende de lo que hagamos, fue lo que recalcó. No se vayan, porque al regresar veremos los hechos que ocurrieron en el Capitolio antes de la declaración de Mark Zuckerberg que estremecieron las redes sociales. Gracias por continuar con nosotros en las noticias. Eso ya no, ¿verdad? No. Eso ya no se escuchó. Es que Mary, tú no... So what's the difference between good and great? Now, these friends could stay comfortable at home, doing exactly the same things they do every day. Or they could do more than expected, walk further and make their best friend's dream come true. So how do you know if you've made the right decision? It's easy. It always feels great. Buchanan's. Evita el exceso. Nada te quitará la emoción. Así es Euphoria Nissan, la temporada de increíbles oportunidades para estrenar el Nissan que siempre quisiste. Visita tu distribuidor autorizado Nissan. Gracias por continuar con nosotros en Enfoque Información. En otras noticias, el día de ayer ocurrió un suceso más que está atormentando a las redes sociales. Y es que un ejército de 100 recortes de cartón con la imagen de CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, invadieron el jardín del Capitolio durante este día en el que el empresario testifica ante el Senado de Estados Unidos. Antes de la audiencia del Senado de Mark Zuckerberg, el grupo Havas, que promueve lo que es el activismo ciudadano, llevó los recortes de Zuckerberg que tiene la leyenda Fix Facebook, compón Facebook, con la intención de llamar la atención sobre los cientos de millones de cuentas falsas que siguen difundiendo la desinformación en Facebook. La protesta es parte de la campaña de Havas, con la que instan a Mark Zuckerberg, los CEO de Internet y los reguladores del gobierno a luchar contra las campañas de desinformación que amenazan a las democracias. Havas llama al CEO de la red social en particular a prohibir todos los bots, alertar al público cada vez que los usuarios ven información falsa, financiar verificadores de datos en todo el mundo y someterse a una auditoría independiente para revisar la escala y el alcance de las noticias falsas. Más de 750,000 personas de todo el mundo han firmado una carta abierta durante la última semana en respuesta a la disculpa de Mark Zuckerberg. Havas busca empoderar a millones de personas de todos los ámbitos de la vida para que tomen medidas contra los problemas mundiales, regionales y nacionales, desde la corrupción y la pobreza hasta los conflictos y el cambio climático. En otras noticias internacionales, en Münster, Alemania, hoy se dio un hecho nuevamente catastrófico, desafortunadamente, y es que un hombre embistió el sábado a una camioneta contra un grupo de personas sentadas a las afueras de un popular restaurante en el centro histórico de la ciudad de Münster, en el oeste de Alemania.
y causó la muerte de al menos 2 de ellas, antes de suicidarse, según informó la policía. El vehículo se estrelló contra las personas que estaban sentadas en mesas afuera del restaurante Grosser Keeper Kämpfer, que es popular en los turistas. A las 3:27, tiempo de Alemania, un vehículo ingresó al área exterior del restaurante. 3 personas murieron, 20 resultaron heridas, 6 de las cuales tienen heridas de gravedad, dijo un portavoz de la policía, y mencionó que el perpetrador se suicidó en el vehículo. No quedó inmediatamente claro si el hombre estaba entre los 3 fallecidos o si su muerte elevaría la cantidad de víctimas fatales a 4. Un portavoz de la policía dijo por separado que había al menos 3 personas. Y es que imagínese usted, va a un restaurante y sin que se dé cuenta lo embiste en una camioneta. Esto es un hecho catastrófico que está alarmando no solo a la sociedad europea, sino también a otras sociedades. En información más amable, arqueólogos descubrieron en la Ciudad de México la ofrenda de un lobo enterrado hace más de 5 siglos, adornado con piezas de oro de la cultura mexicana. Aquí tenemos la información completa. Han sido hallados los restos de otra ofrenda en el templo mayor de la antigua capital azteca. En la ofrenda había restos de un cachorro de lobo, rodeado de conchas, cuchillos y piezas de oro. Lo que es excepcional es que el lobo en este caso estuviera adicionado de estos ornamentos de lámina de oro que representan símbolos en su conjunto relacionados con la muerte, con la guerra y con el sacrificio. Digamos que esa sería la temática general. Las piezas de oro pueden contarse entre los más finos trabajos de orfebrería azteca. El hallazgo de este depósito fue fortuito, sobre todo porque atraviesa el colector de 1900 y rompió el muro sur de esta ofrenda, de la ofrenda 174, y pensamos que ya se habían llevado los materiales, y afortunadamente pues no, localizamos justamente todos los elementos que ya referí. El lobo era considerado por los aztecas como acompañante en el viaje al inframundo. Estamos convencidos efectivamente que aquí es el área donde se enterraban los soberanos, porque a lo largo de los últimos años, cada vez que encontramos una ofrenda, encontramos una serie de símbolos que, como decía, nos vinculan, ¿no? Estos depósitos con la muerte y con los soberanos. Es probable que estén a unos cuantos metros donde nos encontramos. El problema es que estamos rodeados por edificios que son joyas coloniales y que sin duda no podemos y no vamos a demoler. Reportó Beatriz Fernández. Muy interesante este descubrimiento y esperemos con estos nuevos hallazgos se pueda promover un poco más la cultura mexicana. Ahora, en otras noticias, para aquellos que son amantes del cine, la música y la fotografía, llega el Fotomuseo Cuatro Caminos, una exposición que revelará muchos secretos de David Bowie. Acompáñenos a ver este reportaje que le tenemos preparado. El fotógrafo Mick Rock presentó en México la exposición Starman, una experiencia que invita a descubrir las diversas facetas de David Bowie. Viene de varias ciudades, la muestra de Mick. Las últimas, si no me equivoco, son Los Ángeles y Buenos Aires. Sebastián es el que la produjo en Buenos Aires y es su manager. Y la idea cuando pensamos en armar Starman aquí en México era darle un plus, generar una experiencia, ¿no? Una experiencia que la gente no solo venga a ver más de 100 fotografías que vamos a estar exponiendo de Mick, sino que viviese diferentes cosas. Vamos a tener fiestas, vamos a tener sesiones para chicos, vamos a tener talleres de pintura, vamos a tener lecturas de libros, van a estar pudiendo ver películas en las que David Bowie participó. La exposición mostrada en el Fotomuseo Cuatro Caminos, que concluirá el 29 de abril, presenta como tema central Bowie by Mick Rock, con 80 imágenes, algunas inéditas para conocer las entrañas de Ziggy Stardust. David was a different creature. And obviously he mutated a lot.
he was big on mutations. I mean, one thing that hits me nowadays when I look at either the book or I look at exhibitions is he's got a different outfit on in every single one of these photographs. And I mean, you can see it's the same person, but he looks kind of different. And I think that's an important factor with that. But of course, it's not only the way he looked, but it's reflected in his music. So in that sense, he was different from all the other rock and rollers. He'd left behind a legacy that was enough for about 3 lifetimes. Traer las fotos de Mick Rock. Primero, porque justo queríamos tener aquí el ojo y las fotos maravillosas de Mick Rock. Es un honor para el museo tener las fotos de él aquí y tenerlo aquí presente y verlo a la cara después de todo lo que sabemos que ha hecho. David was he was a pro, man. If you were going to photograph him, he'd say, so what do you want me to do? He expects you to do the work. I'm just here to be photographed. You sort it out. No, but it was easy. Starman ofrecerá cada jueves y sábado música en vivo, con DJs y bandas invitadas. ¿Qué esperas? No te pierdas esta exposición que se presenta en el Fotomuseo Cuatro Caminos. Se escucha muy interesante esta exposición fotográfica, ojalá que puedan ir a verla este fin de semana. Recuerden que estará hasta el 29 de abril. Y bueno, con más información, continúa dando de qué hablar aquellos sismos del pasado septiembre que azotaron a varios estados, en especial del sur del país. Y es que ante la falta de respuestas por parte del gobierno federal, al menos un centenar de damnificados del terremoto del pasado 7 de septiembre bloquearon el tramo carretero Valle Morelos-Independencia, a la altura de la caseta de la Policía Municipal de la comunidad El Diamante de Echeverría. El movimiento inició al filo del mediodía, con la presencia de los pobladores de los ejidos El Ámbar, La Tigrilla, Nueva Libertad, Juan Sabines y El Diamante de Echeverría. Los disidentes señalaron que están cansados de mentiras por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, BANSEFI por sus siglas. La mayoría de los afectados por el movimiento telúrico del 7 de septiembre recibieron la ayuda de forma incompleta y otros no han recibido ningún apoyo oficial para la reconstrucción de sus viviendas. El bloqueo carretero Pacífico está ubicado en el tramo Valle Morelos-Independencia a la altura de la caseta de la Policía Municipal del Ejido El Diamante de Echeverría. Los manifestantes advirtieron que no se moverán hasta que tengan respuestas serias, con documentos firmados por parte de las autoridades competentes. Aún así, el paso está libre para personas enfermas y ambulancias, trascendió. No le cambien porque al regresar tenemos la información deportiva y movilizaciones que se han ido realizando de doctores en Oaxaca. Continuamos con más información, no le cambien. Evita el exceso, pero seduce en exceso. Muestra lo que tienes. Olvida tus miedos. Revélate. 2X, irresistible. A él le retarda, a ella la estimula. Nuevo sí Commuter Climax. Llegar juntos ya es posible. Sí confía. Nuestra lengua, el sabor es chiltepín, habanero, apaxtleco. Nuestro sabor es el fuego. Comemos fuego. Y con esa lengua nos entendemos. Una lengua que grita hasta el silencio. Lo mejor de México eres tú. Victoria. Todo con medida. Ya estamos de regreso en Enfoque Información y le platico que en Oaxaca se están llevando a cabo movilizaciones y marchas de doctores. Así es, todo comenzó con la detención del médico pediatra Luis Alberto N., luego de ejecutar una operación para un brazo roto al niño Edward.
Por complicaciones, el menor perdió lamentablemente la vida durante la intervención y los padres demandaron al doctor de negligencia médica. Luis Alberto se encuentra detenido desde el 2 de abril y enfrenta cargos que podrían sentenciar a una pena de muchos años. En respuesta, cientos de médicos de la mayoría de los estados han salido a manifestarse en solidaridad con su colega, en el movimiento Yo Soy 17, alegando que el proceso penal no ha sido llevado a cabo de manera correcta. También, algunos doctores, como en el estado de Veracruz, aseguran que a pesar de que ellos siempre velan por la salud de sus pacientes, es muy común que la escasez de equipo médico adecuado en instalaciones como el IMSS o el ISSSTE. Ellos mencionan que trabajan simplemente con lo que hay. Asimismo, familiares y personas allegadas a la familia del niño, Edward, también se manifiestan en contra del movimiento de doctores y médicos, para que autoridades se mantengan firmes en su veredicto en el caso del deceso del menor. En otras noticias, crece la inestabilidad en el conflicto sirio. Así es, por si no fuera suficiente con el complejo crudo de la guerra civil en Siria, ahora se ha vuelto un problema a escala global. Lo que empezó como una pacífica protesta en contra del presidente Bashar al-Assad en 2011 se ha transformado en un asunto delicado de extrema importancia, con una incesante guerra armada que ha durado casi 8 años y dejando un saldo aproximadamente de 400.000 personas fallecidas y millones de desplazados. Sin embargo, la gota que derramó el vaso ocurrió el pasado sábado 7 de abril en la ciudad de Duma, donde se ubica el 7º bastión de la rebelión siria. Se llevó a cabo un ataque con agentes químicos. Inmediatamente que la noticia le dio la vuelta al mundo, el presidente norteamericano Donald Trump acusó abierta y directamente al presidente al-Assad de ser el perpetrador y derivado de ello, también llenó de culpabilidad a Rusia, aliado del gobierno sirio, por salir en defensa del mandatario, como siempre ocurre cada vez que las masacres de cualquier tipo en territorio sirio son noticias. Por si no era ya suficiente, relevantemente y alarmante, la muerte de las decenas de personas con armas biológicas, Trump decidió tomar acciones directas en contra del gobierno de al-Assad. En el pasado se han llevado a cabo operaciones con precisión quirúrgica de búsqueda y neutralización de objetivos como aviones tipo caza, donde se efectuaban con mayor discreción posible y sin bajas mortales de ningún tipo. Trump explícitamente amenazó con efectuar ataques directos con misiles, a lo que Rusia, con la misma actitud pública, contestó, con desviar todo ataque efectuado en contra de Siria. En pocas palabras, las dos naciones más poderosas del mundo, eternas rivales y que casi llevan al mundo a una guerra nuclear en el siglo pasado, vuelven a las hostilidades verbales directas. Sin duda alguna, un panorama nada prometedor para una resolución pacífica al conflicto y que amenaza a la paz y armonía del resto de las naciones. Y en otras noticias, la violencia no para. Una desgracia ha ocurrido en Argelia, ya que al menos 257 personas han muerto al estrellarse un avión militar en Argelia. La cifra procede de la Protección Civil y de un comunicado del Ministerio de Defensa argelio. El avión, en un Fi-76 de fabricación rusa, ha tardado al suelo poco después de despegar de la base aérea de Busfark, una treintena de kilómetros al sur de la capital Argelia y cerca de la localidad de Blida. Según un responsable de este servicio en la referida localidad 247 de las víctimas mortales son pasajeros del vuelo, en su mayoría soldados y oficiales del Ejército Nacional, y sus familiares y los 10 restantes miembros de la tripulación. El vuelo tenía como destino Tinduf, en el Sahara, con una escala en Beqara. Las imágenes de la televisión local muestran el aparato en el suelo y una columna de humo. Fuentes oficiales saharauis han asegurado a la agencia de noticias EFE que 30 de los fallecidos son civiles saharauis que habían viajado a Argel para diferentes tipos de trámites burocráticos y médicos. Nada más de conocerse la noticia, el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, por sus siglas RAS, Brahim Ghali, ha decretado 7 días de duelo oficial.
Pasando a información de cultura, si usted le gusta y quiere saber más de Leonardo da Vinci, tiene que ver el siguiente reportaje. ¿Qué tal? Nos encontramos aquí en el Centro Cultural del México Contemporáneo en la exposición temporal Los Inventos de Leonardo da Vinci. Esta exposición temporal se inauguró el 15 de marzo y se prevé una clausura para el 14 de abril. Vamos a ver qué nos encontramos en esta exposición. Esta exposición llega al Centro Cultural del México Contemporáneo gracias a la Fundación Sofía Cultura, Arte y Sabiduría AC. Ha estado en el Palacio de Minería y en la Delegación Tlalpan en Casa Frisac durante 3 meses, en la que se le hace un homenaje a Leonardo da Vinci. Bueno, nos encontramos aquí con unos visitantes, así que cuéntenos primero cómo se llaman. Eduardo. Eduardo y Alejandra. Eduardo y Alejandra. Ok, ¿qué les está pareciendo la exposición? Está muy bonita, es muy representativa. La verdad es que es muy agradable el ambiente y la información que están exponiendo, pues sí me parece completa. ¿Y a ti? Principalmente que no nada más es un solo expositor, son varios, ¿no? Y que pues se adentran o están muy enfocados a lo que están buscando de Leonardo. Y de las piezas que se están exponiendo aquí sobre Leonardo da Vinci, de aquí, ¿cuál es la que más les ha llamado la atención? Principalmente el hombre de Vitruvio. Ok, ¿y de ese lado? Sí, a mí el hombre de Vitruvio y la de las proporciones del Nautilus. La exposición se divide en 2 salas, los inventos de Leonardo da Vinci y Leonardo da Vinci a través del tiempo. Además de las piezas que se exhiben, el Centro Cultural del México Contemporáneo ofrece talleres, conferencias y visitas guiadas, todo en torno a este personaje icónico del Renacimiento. Bueno, pues esta fue la exposición Los Inventos de Leonardo da Vinci aquí en el Centro Cultural de México Contemporáneo. Los invitamos a que vengan a disfrutar de los pocos días que le quedan de exposición. Es una exposición bastante completa y vamos a encontrar desde los inventos que hizo Leonardo da Vinci en toda su historia hasta un poco de las réplicas que hicieron algunos otros artistas basadas en las obras de Leonardo da Vinci. Así que los invitamos, recuerden que es entrada gratuita y se encuentra de martes a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Excelente trabajo de nuestra reportera Dana. Muy interesante, sobre todo los inventos de Da Vinci y lo que comentan las personas que han acudido a esa galería. Bueno, ahora vamos con nuestro compañero Tony, que tiene la información más oportuna y más actualizada del pronóstico del clima ante este clima tan cambiante que hemos tenido los últimos días. Vamos contigo, Tony. Gracias, Diego. Alison, buenas tardes. Ahora con un breve resumen de lo que es el meteorológico de hoy. Durante el viernes, el nuevo sistema frontal se extenderá sobre nosotros y noreste de México e interacción con una línea seca sobre Coahuila, provocando vientos con rachas superiores a 60 km por hora, además de posibles formaciones de tolvaneras en Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Los días sábado y domingo el sistema recorrerá el noreste, oriente y sur del país, provocando potenciales lluvias en las entidades mencionadas, además de la península de Yucatán. Asimismo, se presentará evento de norte con rachas superiores a 60 km por hora. El litoral del Golfo de México, incluyendo la península de Yucatán, habrán vientos mayores a 70 km por hora en el istmo y Golfo de Tehuantepec. El viernes 13 de abril habrán lluvias con intervalos de chubascos de 5.1 y 25 milímetros en zonas de Tamaulipas y en Nuevo León, Hidalgo y Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo. El sábado 14 de abril el pronóstico será intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes, 25 y 50 milímetros, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Las lluvias con intervalos de chubascos de 5.1 a 25 milímetros en zonas de Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las lluvias aisladas serán de 0.1 a 5 milímetros en Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Guerrero. Para el domingo 15 de abril habrán tormentas fuertes con puntuales muy potentes de 50 a 75 milímetros, sobre todo en Chiapas, y con tormentas puntuales fuertes de 25 a 50 en la zona de Oaxaca. Lluvias con intervalos de chubascos de 5.1 a 25 milímetros en zonas como Veracruz, Guerrero, Estado de México
y Tlaxcala y Puebla. Así que tomen sus precauciones, amigos, y no cambien de canal. Seguimos aquí en Enfoque Información. No al regateo para los artesanos mexicanos. Si vas a regatear, regateame esta. ¿Cuánto cuesta esta chamarra? 4,900. Te doy 3,000 pesos. Y me bajo un poquito más el escote. Ahí está. ¿Cuánto sale la moto? Te voy a hacer una oferta. 80,000 en billetes de 20 varos para que se vea así un chingo. Vamos con estos güeyes de las chelas a ver si les podemos regatear una lana y que nos hagan más baratas las chelas. ¿Cuánto cuestan esas chelas? Por esas son 130. Te doy 100 varos y lo cerramos ahorita. 100 varos. ¡Esa chingada madre! Nada te quitará la emoción. Así es Euforia Nissan, la temporada de increíbles oportunidades para estrenar el Nissan que siempre quisiste. Visita tu distribuidor autorizado Nissan. Estrenar el Nissan. 100 varos. ¡Esa chingada madre! Nada te quitará la emoción. Así es Euforia Nissan, la temporada de increíbles oportunidades para estrenar el Nissan que siempre quisiste. Visita tu distribuidor autorizado Nissan. Gracias por continuar con nosotros y seguimos con la información deportiva porque sabemos que también le interesan los deportes. Es importante mencionar que se dio mucha actividad en los torneos coperos en este día. Ahora vamos a empezar con lo que fue el torneo de la UEFA Champions League, en la que se vio jugando el Barcelona contra la Roma de Italia. La Roma obró una épica remontada al vencer 3-0 al Barcelona para avanzar a las semifinales de la UEFA Champions League, dándole la vuelta a una desventaja de 3 goles tras el partido de ida. Los giallorossi visaron su pase gracias al criterio de los goles de visitantes, pese a la derrota 4-1 en la ida de los cuartos de final. El defensor griego, Kostas Manolas, anotó el gol decisivo con un frentazo tras un tiro de esquina a los 82 minutos en un estadio olímpico que toda la noche fue una auténtica caldera. El conjunto catalán tuvo una primera tímida ocasión con un disparo de Sergi Roberto al minuto 5, que el meta brasileño Alisson Becker logró despejar, pero apenas 60 segundos después fue castigado con el 1-0 de Seco, que desató la euforia total de los 58.500 aficionados del Olímpico. Daniele De Rossi sirvió a Seco con un gran pase vertical y el bosnio controló, aguantó la presión de Jordi Alba y empujó el balón entre las mallas con la pierna zurda para desbloquear el marcador y alimentar el sueño de la remontada de la Roma. La sexta diana de Seco en esta Liga de Campeones calentó aún más el ambiente y el Roma fue el dueño absoluto de la primera mitad, en la que presionaba con gran orden y creaba muchos peligros ante el Barcelona, sobre todo en el juego aéreo. Alessandro Florenzi en el carril derecho y el serbio Aleksandar Kolarov en el izquierdo lograron lanzar muchos centros peligrosos y a los romanos les faltaron pocos centímetros para ampliar distancias antes del descanso. Fueron los intentos más peligrosos de una Roma valiente que anuló completamente a Messi en los primeros 45 minutos y que envió al Barcelona a los vestuarios con la obligación de cambiar de actitud en la reanudación para evitar desagradables sorpresas. Ante un Barcelona todavía muy pasivo ya en la segunda parte, Seco recibió un pase al hueco, defendió el balón y esperó a Gerard Piqué a que le tocara para forzar una pena máxima.
El colegiado francés Clement Turpin se tomó algunos segundos para pensarlo y al final indicó al punto penal. Se encargó de la transformación el capitán De Rossi, que superó a Ter Stegen con un derechazo para subir el 2-0 el marcador en el minuto 63, de un olímpico que iba creyendo cada vez en las opciones de vivir una noche histórica. El propio extremo italiano tuvo en sus pies al balón del tercer gol en el 79, cuando remató un gran centro de Florencia a bocajarro. Allí apareció Ter Stegen para repeler el remate que podía dejar fuera al Barcelona. Estaba demasiado pasivo el Barcelona para contener a una Roma que, tras tanto anhelar el tercer tanto, pudo celebrarlo en el 82 cuando Costas Manolo anticipó a todos en el primer poste y cabeceó un centro de Onder enviando el balón entre las mallas. Ya era demasiado tarde para que el equipo de Valverde, cuyas opciones se acabaron en el minuto 94, cuando el colegiado pitó el final de un encuentro que se quedará en la historia de la Roma y que marcará negativamente al conjunto azulgrana. Regresando al fútbol del continente, ya está lista la final de la Conca Champions, que será entre el FC Toronto y las Chivas Rayadas del Guadalajara. El equipo canadiense derrotó el martes pasado a nada más y nada menos que las Águilas del América. El América de México consumió su primer fracaso de este semestre al empatar 1-1 en el global 2-4 con el equipo Toronto FC de la Major League Soccer, para así quedar fuera de la Liga de Campeones de CONCACAF, en juego pasado por lluvia disputado en el Estadio Azteca. El gol del cuadro canadiense, que aseguró su lugar en la final al disputar ante el Guadalajara, fue obra de Jonathan Osorio al minuto 11, mientras que el colombiano Mateus Uribe, descontento por la vía del penal al 91. Toisán Riquets, quien ocupó el sitio de Altidor, entró solo por la derecha para encarar al portero argentino Agustín Marchesín, pero tarde en definir, lo que aprovechó Guido Rodríguez para puntearle el balón, pero con tan mala suerte que se lo dejó a Jonathan Osorio, que lo empujó al fondo de las redes al minuto 11. Necesitado de goles y de mayor profundidad, el técnico Miguel Herrera mandó a la cancha a Alejandro Díaz y a Diego Lainez, quien en la primera que tuvo desbordó por izquierda para mandar un centro raso que Oribe Peralta solo en el área remató muy desviado. Tras un remate de Díaz que Bono sacó excelente a una mano, las pocas ideas que tenían al frente se le acabaron a los azulcremas, que atacaban más con orgullo que con buen fútbol. Los de Cuapa nunca bajaron los brazos, pero las ganas no estuvieron acompañadas de buen fútbol, y pese a que lograron el empate por la vía del penal, obra del colombiano Mateus Uribe, se despidieron de sus intenciones de regresar a un mundial de clubes. El arbitraje estuvo a cargo del uzbeco Rabsbak Igmatov, quien tuvo una labor aceptable. Amonestó a Paul Aguilar al 37 y al paraguayo Bruno Valdés al 44 por los de casa, a Drew Moore al 81 y vio cartón preventivo por la visita. Por el otro lado, su archirrival, las Chivas, le bastó con un solo remate a puerta rival en la vuelta de las semifinales de la CONCACAF Liga de Campeones para completar su pase a la final. El Guadalajara no concretó justamente su partido más ofensivo para mantener una ventaja en el marcador y con ello llegar a la primera final de la CONCACAF desde 2017. El reflejo de ello fue que, de acuerdo a estadísticas oficiales del partido del rebaño, tiró una sola vez en busca de las redes y dicho remate ni siquiera terminó entre los tres postes. A la contra, el cuadro tapatío confirmó en su defensa y en Rodolfo Cota, encargado de desviar cada uno de los remates rivales, mismos que fueron constantes y llegaron a ser hasta 20 a lo largo de 90 minutos. El New York Red Bulls hizo casi de todo en busca de la remontada, tuvo más posesión de balón e incluso más remates a puerta. Fueron 20 por uno del Guadalajara, de los cuales 9 fueron entre los tres postes y todos fueron desviados por Cota o incluso por los defensores de Chivas. Al final de cuentas, la presión constante del cuadro de la Major League Soccer no fue suficiente para remontar el marcador y llevarse la victoria, por lo que el Guadalajara se clasificó a la final de la CONCACAF Liga de Campeones, que será entre el FC Toronto y las Chivas Rayadas.
Diego, muchas gracias por los deportes y ahora vamos a la información de los espectáculos. Y así es, ya hay una fecha de estreno de la serie de Luis Miguel. Uno de los proyectos que más ha captado la atención de los medios y el público en general es la serie biográfica de la vida de uno de los personajes del entretenimiento más queridos por el público mexicano. Así es, Luis Miguel. A través de un comunicado de prensa, la plataforma de películas y series Netflix, la cual está encargada de llevar la producción original de este proyecto, dio a conocer que la serie del Sol se estrenará el próximo 22 de abril en Latinoamérica, España y Estados Unidos. En los países hispanos se transmitirá en su plataforma digital, mientras que para los vecinos será en cadena televisiva Telemundo la encargada de emitirla. Muy interesante, además que añadir que la nueva producción estrenará episodios semanalmente. Detalla la empresa que ofrece el servicio de video en streaming. La serie presenta la escénica historia autorizada de la vida de Luis Miguel, quien es uno de los representantes más importantes de la música latina y que es interpretado en su faceta juvenil por el actor mexicano Diego Boneta, siendo este un gran paso en su carrera de actuación, que al mismo tiempo le ha permitido abrirse oportunidades, como el rumor de que posiblemente aparezca en la próxima entrega de la película Transformers. La serie está filmada en su mayoría en México y con ciertas localidades en Estados Unidos. Luis Miguel, la serie, hace un recorrido desde la infancia del cantante, su ascenso a la fama durante los años 80 y su éxito consolidado como dolor en la industria de la música en la década de los 90. Muchas gracias, Diego, y perfecto, pero ahora hablemos del séptimo arte. Está por estrenarse la cinta Sin Amor, que estuvo entre los 5 nominados del Oscar como Mejor Cinta Extranjera. La película narra cómo desaparece el pequeño Alyosha, hijo de Boris y de la atractiva Shenya. Tras una pelea que estos sostienen al final de su matrimonio sin amor, pero la relación de ambos con Alyosha también es sin amor. Otro estreno será Rampage Devastación, quinto largometraje de Brad Peyton, ahora destacando el subgénero de monstruos. Este argumento exige al espectador demasiada suspensión de credibilidad. La Devastación es similar a las cintas de desastres que previamente hizo Peyton. El tema es como un experto en primates, Davis busca resolver el extraño caso que involucra un experimento genético que está fuera de control porque afecta al gorila George, con quien mantiene un cierto nivel. Buenísima, pues habrá que ver esas opciones cinematográficas que tenemos en cartelera. Muy interesante para que pueda ir este fin de semana con sus hijos y con quien más quiera al cine. Así es, compañero. Bueno, hablando de otros temas, pasó de ser de un grupo a crear una carrera de solista que actualmente todavía da frutos. Prueba de ello es que Lenny Kravitz regresa a la Ciudad de México para complacer a sus fans que han esperado por más de 2 décadas. En entrevista, el cantante explicó cómo es que incluso mientras duerme no deja de pensar en nueva música. Por eso mismo reconoce que se siente agradecido por seguir haciendo canciones que conectan con la gente, siempre buscando que lleven su sello. Su sonido y de nadie más es orgánico y trato de estar al pendiente de lo que pasa a mi alrededor, pero siempre tratando de ser yo, es lo que comentó Lenny Kravitz. Es importante que lo que sale de mí es de una manera natural de escuchar al instrumento que tengo en mis manos, así sea una buena batería, un bajo o una guitarra, dijo orgulloso. El intérprete de la famosa canción, como en el sono bien la identificarán, American Woman, explica que respetando ese eje es que ha podido hacer música que la gente escucha sin importar el paso de los años. Sigo teniendo un gran amor por los instrumentos que son reales y en cada álbum esa misma estructura cambia, cada uno suena diferente, pero todos tienen algo, mencionó el cantautor. Kravitz, quien volverá a la capital para ofrecer un concierto mañana en la Arena Ciudad de México, señala que incluso mientras duerme, su mente sigue pensando en música y que aprovecha eso para sus sueños y hacer nuevas canciones. Querido televidente, es un placer que haya estado con nosotros en Enfoque Información. Es un honor tenerlo informado día con día a la misma hora. Así es, no se olviden de mañana sintonizarnos, que les traeremos la mejor información del día, aquí, en Enfoque Información.